Demetrio, ¿cómo estás? Buen día, Demetrio. Ignacio y Rocío, te saludamos por aquí. Gracias por atendernos. ¿Cómo están? Gracias por llamar. ¿Cómo No, por estamos? favor. Bueno, contanos, ahora te voy a pedir las coordenadas, pero digo, la presentación de un libro que habla sobre Eve, ¿no? Sobre una luchadora fundamental de nuestra historia en este contexto es importante, ¿no? Porque nos lleva a reflexionar, a recordar su lucha, cómo se recibe, ¿no? Ya hiciste la presentación de este libro en varias oportunidades. ¿Qué significa hacerlo en este contexto? Y cada vez que presentamos el libro, para mí es un hecho, una excusa para hablar de Eve en un momento donde hace falta tanto, ¿no? Yo muchas veces pienso que este gobierno dice que viene a librar una batalla cultural, y a mí me parece que con el solo hecho ya de recordarla, Eve, y que siga generándonos todo lo que nos provoca, Eve, recordarla, ya implica que esa batalla cultural no la están ganando para nada, ¿no? Y que la van a perder definitivamente, porque Eve convocaba exactamente todo lo contrario a lo que promueve este gobierno. Convocaba solidaridad, convocaba ternura, convocaba mucha rebeldía, coraje para enfrentarlos, no callarse nunca. Bueno, todo lo que el gobierno no quisiera que ocurra hoy en la Argentina, y es lo que necesitamos para que esta experiencia, este trago tan amargo que estamos bebiendo desde hace un Sí. año largo, bueno, pase de una buena vez, ¿no? Una no Creo puede que dejar de imaginarse qué haría Eve, ¿no? En este momento, qué diría, ¿no? Cómo nos convocaría también a salir a las calles. sí, por supuesto, ¿no? La verdad que seguramente estaría en la primera fila. También creo que nosotros, y es un poco el objetivo del libro, y es lo que Eve hubiese querido seguramente, tenemos que empezar a pensar y actuar por nosotros mismos, Sí. hacernos cargo del momento histórico que nos toca. Eve ha hecho mucho, las madres han hecho mucho, han dejado muchísimas enseñanzas, y me parece que ya es momento de ponerlas en juego y de poder sintetizarlas con nuestras propias experiencias para avanzar en el mismo camino, ¿no? Como hicieron ellas con sus hijos, porque la lucha de las madres de Plaza de Mayo, un poco el libro también da cuenta de eso, es una permanente resignificación, o un intento, el intento de ellas de resignificar la lucha de sus hijos, la lucha revolucionaria de los 30.000 desaparecidos, y me parece que ahora nos toca a nosotros continuarlas a las madres. No hay mucho misterio en este sentido. Lo que sí se necesita es voluntad política, decisión de avanzar en ese sentido. Bueno, el libro trata un poco de eso. A la vez es un libro muy particular porque está escrito junto con Eve, que lo hicimos juntos, porque la idea siempre fue presentarlo juntos, y bueno, Eve a último momento decidió que el libro no saliera en el año 2022, cuando ya estaba listo, Sí. sino que lo atrasáramos para el año 2023, porque antes había salido un libro de fotografías sobre la vida de Eve que había escrito Ulises Gorini. Sí. Entonces ella no quería que salgan dos libros muy seguidos sobre ella. Y bueno, por supuesto, como Eve quería, así se hizo, ¿no? Salió para el año siguiente. Lo que pasa es que para el año siguiente ya no la teníamos a Claro. Eve, ¿no? ¿Qué sentís, Demetrio, que podrías destacar hoy en este contexto y teniendo en cuenta esto que decís de la no publicación en aquel momento, que esté publicado hoy? ¿Qué sentís que tendrías que subrayar del libro que nos lleve a pensar este contexto actual? Bueno, a ver, el libro es un poco la vida de ella, pero contada mismo por la propia Eve, porque ese fue una búsqueda deliberada. No quería escribir yo sobre la vida de Eve, sino que Eve misma, que además muchas veces nosotros teníamos un programa en la radio que se llama La Salmona, donde Eve contaba anécdotas de su vida, anécdotas de las madres, después los viajes de las madres. Lo último que estábamos haciendo era Eve contando en primera persona los viajes en los que ella había participado, que estuvo en casi todos, digamos, ¿no? En los más importantes de las madres estuvo Eve. Y si tuviera que subrayar eso, la capacidad de Eve de estar permanentemente
dando cuenta de la historia, que es algo muy, muy notable, ¿no? Las madres de Plaza de Mayo nos han contado muchas veces que ellas cuando salieran a la calle, al principio, en el 77, 78, porque todavía en el 78 había algunas madres que se estaban incorporando, porque a medida que, por supuesto, se producían Claro. los secuestros, ellas pensaban que la lucha iba a durar poquito, porque los hijos iban a aparecer, no se imaginaban el enemigo que estaban enfrentando, ni que no los iban a ver más, no tenían esa idea las madres, ¿no? De hecho, ellas contaban de que iban a la plaza con una bolsita, una muda de ropa por si el hijo aparecía, entonces para ir rápido a darles esa muda para que se puedan cambiar, el cepillo de dientes, etcétera. Y a la vez que tenían esa idea sobre su accionar, de que iba a ser corta la lucha, las madres todo lo que hacían lo iban registrando, ¿no? Como si hubiera también ahí una necesidad de esto que estamos haciendo, capaz dura poco, pero va a trascender el tiempo. Lo que nos está pasando es tan dramático que esto va a dejar huella. Entonces registraban todo lo que hacían, que eso a mí fue un descubrimiento eso. Cuando yo iba a la casa de Eve para este libro, me mostraba papeles y documentos y cartas originales, y yo decía, pero Eve, pará, si vos mandaste esta carta, por ejemplo, hay una carta a Primatesta, ¿no? Muy dura, del 78, y estaba escrita, manuscrita, como si fuera una original. Me dice, no, yo la copiaba, yo la hacía, y hacía 2 copias, las 2 manuscritas, entonces una la entregaba y la otra me la quedaba. Porque claro, era hasta riesgoso ir a sacar fotocopia de los documentos, ¿no? Claro, entonces, y conservaba eso, y lo conservó toda la vida, ¿no? Y yo le saqué fotos solamente porque no dejaba que nadie se lo lleve de su casa, ella lo tenía guardadito, como también muchos documentos están en la casa de las madres, en su archivo histórico. Y eso es notable, ¿no? De que ellas pensando incluso que la lucha no iba a ser muy larga, porque ellas no pensaban que no los iban a ver más, y no podían imaginarse el dolor que significara no verlos por mucho tiempo a los hijos. Sin embargo, registraban, ¿no? Las cosas. Esto en algún lado a otro le va a servir en otro momento. Y bueno, un poco eso está también reflejado en el libro, ese doble registro del tiempo que tenían las madres, ¿no? La noción de lo inmediato, pero también de lo largo que podía resultar todo, ¿no? No, y además lo que significó una lucha que comenzó por, bueno, lo que ocurrió en la dictadura, pero que después se convirtió en un modo de vida, ¿no? Y que incluso en democracia se amplió a garantizar derechos más amplios, ¿no? De toda la sociedad. Eve no dejaba de hablar de los chicos que tienen hambre, ir a los barrios pobres. Bueno, vos lo sabés muchísimo mejor que yo. ¿Qué es lo que podés comentarnos sobre eso, de hacer una lucha tan enorme, ¿no? que trascendió todos los límites? Bueno, las madres van a cumplir este año 48 años de lucha, y decirlo ahora quizás ya es algo que está sobreentendido, ¿no? Y casi que resulta de sentido común que las madres de Plaza de Mayo participan, como vos decís, de un montón de luchas que exceden el conflicto particular que a ellas las llevó a la calle. Pero cuando ellas deciden dar este paso, que es casi te diría, incluso durante la dictadura, porque ellas, por ejemplo, acompañan la marcha la de Por Paz, Pan y Trabajo, que es reprimida en marzo del 82, 2 días antes de la toma de Malvinas. Ya ahí las madres tenían decidido empezar a participar de otras luchas, porque empezaran a darse esas luchas, ¿no? Eso también es verdad. Hasta durante la dictadura, en los primeros años, no había luchas sociales masivas, ni mucho menos. Había resistencia en las fábricas, paros simbólicos de 1 minuto de duración, por ejemplo, ¿no? Cosas que son hitos de la resistencia obrera. Pero esto empieza a ser mucho más pronunciado hacia el final de la dictadura. Bueno, ahí las madres, ni hablar cuando viene Alfonsín, ni hablar cuando viene y sacan el periódico en el año 1984, para hablar de otros temas que exceden al tema de la desaparición y el tema de la impunidad. Esto fue muy novedoso, muy disruptivo, causó mucha
en algunos sectores mucha indignación, cómo las madres de Plaza de Mayo van a salir a discutir el plan económico. ¿Qué es esto? Bueno, fue un salto que hicieron las madres en esa línea. El encuentro con nuestros hijos, desgraciadamente físico no va a ser. Ellas lo vieron muy pronto, digamos, ¿no? Había muchas evidencias de que los hijos no iban a volver. Bueno, el encuentro con ellos tendrá que ser político. Y el encuentro político con ellos va a ser, ¿cuál es el mejor modo? Bueno, continuar la lucha que llevaban adelante ellos, ¿no? Intervenir en los mismos campos en los que ellos intervenían y pelear por lo mismo, por supuesto, en otras condiciones. Las madres muchas no tomaron las armas como muchos de sus hijos, pero el apoyo a lo que hicieron los hijos, incluido tomar las armas, fue clave, fue algo que las distinguió a las madres de Plaza de Mayo por sobre el resto de los colectivos que agrupan a víctimas de la represión genocida. Y trascendió todo el mundo, ¿no? Esta lucha que es única en todo el mundo. Te quería preguntar por el nombre del libro. Vos lo escribiste con Eve, nos decías. ¿Cómo surgió el nombre Eve y la fábrica de los sombreros y por qué? La fábrica de sombreros era una fábrica, Vaso Imperatore, que estaba a 2 cuadras de la casa donde Eve había nacido, en el Dique. Era una fábrica de sombreros. Acá en Ensenada. Claro, en Ensenada, sí. Exactamente. Y donde era empleado su papá. Y era una fábrica muy importante. Era la fábrica más grande de América Latina en la producción de sombreros, en una época de la Argentina en la que todos los hombres, y las mujeres a veces también, en situaciones especiales, en una fiesta o una velada, usaban sombrero. Entonces había muchísima producción, era muy importante. Había casas en Buenos Aires, montones, que vendían exclusivamente sombreros. Y esta empresa era donde su papá era empleado, y Eve tenía mucha relación con la fábrica porque era la fábrica del barrio. Todos estaban empleados allí, y el padre, todas las vivencias de su papá dentro de la empresa, las primeras huelgas en las que su papá participaba, sin acompañamiento sindical, muy, digamos, inorgánicas y absolutamente sin red, digamos, ¿no? Los conflictos obreros, la solidaridad que se jugaba allí, las traiciones, las miserias de quienes no apoyaban la huelga, pero se beneficiaban con los logros que la huelga obtenía. La relación que Eve fue tramando con la hija de la dueña de la fábrica, era una chica que un poquito más grande que ella, pero que tenía un problema de salud que hacía que esté siempre en su casa y no pudiera salir de su cama, y Eve la acompañaba, iba a verla, a visitarla, y todo cómo Eve iba viendo el mundo a partir de esa fábrica de sombreros. Esa fue la idea del título. En principio estaba pensado otro título que a mí me gustaba mucho, que era Eve al Sol, así de cortito, Eve al Sol, como para mostrar el lado luminoso de Eve, que también lo tiene, en realidad toda Eve es luminosa. Sí, el discurso y lo que han construido sobre Eve quienes no la quisieron, hicieron una Eve siempre enojada, una Eve inflexible, muy dura. También lo era, por supuesto, pero también tenía este otro lado tierno. Y divertida también. Total. Muy divertida, el humor de Eve es notable, notable. Sí. Eso también está en el libro porque se traduce textuales, cosas que contaba Eve y cómo las contaba en un modo muy particular de hacerlo. He tratado de que sea fiel el relato a esa forma de hablar tan característica que tenía Eve, y creo que algo de eso he logrado porque todos los que lo leen me dicen la verdad, es como escucharla a Eve hablar. Y esto para mí es una satisfacción muy grande. Te veo, Demetrio, con la campera de Boca. ¿Había algún debate futbolero ahí con Eve? ¿Había un intercambio? Eve era de Gimnasia. Sí. Cada vez que jugaba Boca Gimnasia. Y aparte, cuando Diego estuvo en el Lobo, también estuvo Eve. Por eso la pregunta también. Sí. Mira, ella ya te digo, era de Gimnasia. Ahora, ella yo sé que si jugábamos contra River, el corazoncito iba para el lado de Boca, ¿no? Siempre se identificaba con Boca, y para mí era
ya con eso me daba Era un montón. por satisfecho. Por supuesto que cuando Boca perdía ella me cargaba, y ni hablar si perdíamos con Gimnasia, pero bueno, nada. Yo me quedaba conforme con que entre Boca y River ella Prefería elegía Boca. a Boca, eso ya para mí era una alegría. Genial. Bueno, contanos el lugar y el horario de la presentación de este libro. Es un centro cultural que hay en Boedo, en la Sí. calle, la avenida Boedo 830, Centro Cultural del Surco. Bien. Soy vecino además de Boedo, para mí es como una alegría especial estar en el barrio, y es un centro cultural que tiene actividad cultural hace muchos años ahí en Boedo y Carlos Calvo, y va a estar acompañándome Camilo García, que es un Ajá. compañero de la M530, Sí. que Eve quería mucho también, y que Camilo con su programa, en aquel momento cuando estaba Eve, lo tenía a la tarde, de 2 a 4 de la tarde, y la entrevistaba varias veces, la entrevistó a Eve, y la hacía reír a Eve, que eso también era muy, muy lindo en ese programa, y en Camilo, la hacía reír a Eve, y la sacaba a veces de la política, lo cual también era muy difícil, porque para Eve era todo política, Claro. e incluso cuando te hacía un chiste era con política. Bueno, Camilo Bien. lograba que por momentos pareciera una Eve que era una señora de su casa, y bueno, nada, una entrañable mujer como lo fue, y por eso también quise que Camilo me acompañe esta vez, así que por Bien. suerte va a poder estar. ¿Horario? A las 7. A las 7 de la tarde. Vamos a tratar de Perfecto. ser puntual, porque Camilo Genial. ya a las 10 tiene su programa en la 530, ya Tiene que máximo a salir. las 9 se tiene que ir. Perfecto. Bueno, todos invitados para la presentación de este libro. Me imagino que vas a volver a La Plata a hacer la presentación. Estuviste en la Facultad de Periodismo, si mal no recuerdo, el año pasado, ¿no? Sí, ¿O el anterior? Estuve el año pasado, Sí. a principio de año, en la Facultad de Periodismo, Sí. con Florencia Saintud, con Liliana Herrero y Sandra Russo. Fue una Estuvo, presentación sí. hermosa. Sí. Y estuve a fin de año, en diciembre, para el cumpleaños de Eve, mirá, el día antes, el 3 de diciembre, estuve en el local de La Patria es el Otro, con Walter Correa, con Bien. Mario Seco, con el Cuervo Larroque. Bien, bueno, te esperamos. Y las madres, por El supuesto. libro obviamente que ya está en las librerías, se puede conseguir, y en la próxima presentación acá en La Plata, por supuesto que lo vamos a contar. Te esperamos. Muy bien. Bueno. Muchas gracias. Gracias, Demetrio. Un abrazo grande. Un saludo. Chau, chau. Chau, chau. Demetrio Iramain, autor del libro Eve y la fábrica de sombreros, es integrante de Madres de Plaza de Mayo, está todos los jueves ahí acompañando a las madres en la ronda en la plaza, y presenta nuevamente este libro que es imperdible, ¿eh?